Por eso, qué importante lo que nos comentaba de la palabra de Dios nuestro hermano Alex, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por todo esto. Bien, ya vamos en cualquier momento a presentar a nuestro hermano también Dancy, ¿sí? Yo quiero decirles, hoy me dan el privilegio de poder estar aquí y de compartir con ustedes, pero los que están trabajando en esto realmente es Marcos y Ruth. A ver si están por allí, Marcos y Ruth, levanten la mano. Marcos y Ruth. Lorelei está por ahí. Está por ahí Lorelei, qué bien. Lorelei. Está Damaris también, ¿dónde está Damaris? Bueno, está acá. Lo que pasa que tenemos que usar el celular de ella. Adrián también, ¿sí? Gracias a Dios por la vida de todos estos hermanos que están trabajando. Pero si tenemos ahora la posibilidad de conectarnos, también es porque hacen un esfuerzo muy grande Ale y Josué. ¿Sí? Levantá la mano, Ale. Ahí está Ale y comparte con nosotros también, teniendo, bueno, adecuadamente todo lo que se necesita para poder tener esta posibilidad de vernos y encontrarnos para escuchar su palabra. ¿Sí? Así que le damos, ¿qué le hacemos? ¿Un aplauso? No podemos, pero hacerle así a los chicos, ¿sí? Un aplauso muy grande para ellos que nos acompañan, ¿sí? Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo y después le vamos a hacer una pequeña entrevista cortita a Dancy y él va a presentar el tema que trae en este tiempo, ¿sí? Damos gracias a Dios porque podemos invitarle y porque ha aceptado esta invitación y hoy podemos compartir con él. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Eres realmente la persona tan importante que ha llegado a nuestra vida porque tú eres Dios. Y has manifestado, Señor, tu gran amor a través de la obra de Cristo en la cruz y hoy nosotros podemos estar juntos. A pesar de estas circunstancias que estamos viviendo en el mundo, Señor, tu palabra corre y no se detiene y llega a nuestros corazones. Y quieres guiarnos y quieres mostrarnos de que tú eres Dios. Hemos visto, Señor, durante todos estos días temas que son importantes porque nos hablan de vivir agradándote. Señor, queremos hacer eso. Queremos agradarte en todo lo que tú tienes para nosotros. Queremos conocer tu voluntad. Pero hoy, Señor, queremos aprender, queremos ver cómo defender también la fe que tenemos en ti, Señor. Tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos aprender a utilizarla. Quizás vamos a ver poco hoy, oh Dios, de todo lo que tú eres. Pero, Señor, seguramente llegarás a nuestros corazones y afirmarás nuestras vidas para seguir caminando y levantando en alto tu palabra, Oh Dios, gracias por este momento que podemos compartir también con nuestro hermano Dancy, que va a traer el tema, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, para que podamos juntos realmente salir maravillados de tu gran poder, de tu gran amor, de la grandeza de lo que eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dancy. Bueno, Aprendemos. muchas gracias por la oportunidad de poder compartir. Esperen que voy a cerrar el web WhatsApp, así no me suena mientras hablo. Ahí está. Listo. Bueno, Bien. gracias por este privilegio enorme. Igual estoy más solo acá en el estudio, me vine a los estudios acá de Palabra de Vida del Instituto, no hay nadie. Estoy acá con Mike Wazowski, miren nomás, que me acompaña. Me lo traje como para que me mire alguien, por lo menos acá en el estudio. Pero gracias, es un privilegio estar con todos ustedes. Bien, Dancy. ¿Cómo se conforma tu familia y qué es el ministerio que tenés? Bueno, estoy casado con Joana Valverde, mi suegro es Juan Valverde, yo soy misioneros de FEMA, su nombre de Dios, mi suegro, bueno, mi suegra está con el Señor y tenemos dos hijitos, Ezequiel de 4 años y Antonella de 9 meses, que Antonella ya es más famosa que cualquiera en la familia. Subo una foto mía en las redes sociales, 2 me gusta, de mi mamá y mi esposa, subo una de ellas, 300, 400 me gusta, tiene más seguidores la gorda con 9 meses. Pero felices de servir al Señor. Amo la iglesia local, soy de Villarreal, la iglesia Transparente es mi iglesia. Me congrego ahí hace ya con mi esposa, de que nos casamos 9 años, van a ser 10. Y estamos, bueno, a cargo de la escuela dominical, ahora a las 7 tengo mi escuela dominical ahí con
con los universitarios en Villarreal. Así que esa es mi familia, mi ministerio en la iglesia local, bueno, y en Palabra de Vida sirvo en el ministerio de clubes bíblicos, ¿no? Es también lo que me gusta, todo a la iglesia local es lo que amo y lo que el Bien, Señor puso en nuestro corazón. bien, Dancy. ¿Qué edad tenés, Dancy? 41 pirulos, no es caro, ¿eh? Ah, pues, ¿hincha de 79. Boca, de River? ¿De qué sos? No, de Boca, de Boca. Mi señora Ah, es de River porque todos tienen que tener algo sí. malo, pero sí, hincha de Boca. Muy hincha de Boca, ese es el problema de mi señora, pobre. Bueno, te damos el lugar, Dancy, y que Dios Bueno, te bendiga en este tiempo de la presentación. ¿Sí? muchas Sigamos. gracias. Muchas gracias. A ver, como os dije, es un privilegio y hablar de estos temas. La apologética es algo increíble y a mí me hubiera gustado que alguien a la edad de algunos de ustedes me hable un poco de apologética. Son temas por ahí un poco complicados. No sé quién es el menor o los dos más chicos. Acá veo quizás alguien de 14, de 15, ¿no? Son más o menos las edades de los más chicos, pero son temas muy interesantes, ¿sí? Y por eso el Señor me llevó a estudiarlo. Yo estudié 4 años acá en Palabra de Vida, después estudié 4 años más, hice una maestría en un seminario. Ahora estoy haciendo una especialización también en apologética, y es un privilegio también poder estar haciéndolo ahora, y enseño en el Instituto Bíblico esta materia. A ver, ¿qué es apologética? Algunos dicen, suena medio raro. Apologética es la defensa de la fe. No sé si alguno de ustedes alguna vez te hicieron alguna pregunta que te quedaste sin una respuesta. Por ejemplo, alguno fuiste a compartirle a alguien de Dios y te dijo, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Y vos decís, ¿y cómo le explico? ¿No? ¿Cómo sigo de acá? O alguna otra persona te dice, no, Jesús fue un buen hombre, no fue el Hijo de Dios. O alguna otra persona te dijo, no, yo creo en la evolución. O otra persona quizás te preguntó y te dijo, ¿cómo sabes que la Biblia que tenés en... ¿Quién formó los libros de la Biblia? ¿Quién puso todos los libros de la Biblia en esa Biblia que vos decís la palabra de Dios? Y vos no tenés idea. Siempre te le dijeron que era la palabra de Dios y vos dijiste, porque así lo es, y es verdaderamente. Por fe uno dice, ¿no? Y lamentablemente vivimos en un mundo y en una sociedad donde la fe y la ciencia se han separado y pareciera que o tenés fe en Dios o crees en la ciencia, ¿no? O tenés fe en Dios y crees en la filosofía, ¿no? O tenés fe en Dios y no es así. Cuando vos estudias la ciencia, cuando vos estudias la filosofía, vos te das cuenta que todo apunta a Dios. Uno puede creer en la ciencia y eso hace que creas en Dios, cuando lo estudias realmente como debe ser. Entonces, hoy quiero darte algunos temas, un tema bien sencillo, pero para que tengas una herramienta. Estas en realidad son 12 módulos de 1 hora y media que uso para la materia. Y es más, este año di otros temas que los del año pasado y ahora estamos armando y van a ser posiblemente 36 módulos de más o menos 45 minutos para enseñar esta materia, porque cada año y año se va sumando más. Vos tenés que entender que cada persona que conoces tiene ideas en su cabeza que proviene de su trasfondo. Voy a pasar, mientras explico, ahí está. Les voy a pasar un PowerPoint para que vayamos viendo. Apologética, ¿qué está la palabra? Significa en defensa de. Es la rama del estudio que responde a cualquier crítica que tenga una persona o que se opone a Dios, a Cristo o a su palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo en la cabeza tiene ideas que le fueron poniendo por su trasfondo, porque nació en una familia católica, musulmana, hindú, por sus experiencias, ¿sí? Eso se llama cosmovisión. O sea, cada persona con la que hables, inclusive entre ustedes, tienen distintas cosmovisiones, distintas formas de pensar. Y esta forma de ver la realidad, cuando vos vas a compartirle el Evangelio, muchas veces es una barrera, porque a esa persona le dijeron sus padres que Dios no existía. O hubo una situación en su vida que fue muy dura, que hizo que dejen de creer en que existe un Dios, ¿no? Y hay que aprender a reconocer qué es lo que hace que esa persona no pueda creer en Dios. Porque vos vas a compartirle de Dios y te dice, no, yo no creo en Dios. Bueno, hay que tratar de averiguar. Entonces hay que aprender a hacer preguntas a esas personas para poder, porque la apologética, si bien es una defensa
del Evangelio, yo lo explico así, es lo que quita los obstáculos entre una persona y Cristo. Estos obstáculos que hacen que esa persona piense que Dios no existe, o que la Biblia no es la palabra de Dios, o que la ciencia apunta a la evolución y no a la creación, cuando la ciencia apunta a la creación. Por eso tenés que compartir y aprender a compartir tu fe de forma relevante, ¿sí? De forma relevante. Por eso tengo todos los apuntes del Instituto Bíblico. Les voy a dar una mini clase del Instituto Bíblico, ¿sí? Una mini clase del Instituto Bíblico, para que también veas que estudiar la Biblia es muy interesante, y eso es lo que espero que puedas aprender, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primer tema. Hoy vamos a hablar sobre la existencia de Dios. ¿Cómo hablar con una persona que te dice, yo no creo que Dios exista? La existencia de un Dios personal, o sea, de que Dios es una persona, y moral. ¿Qué significa moral? Que reconoce el bien y el mal. Es el fundamento de todo lo que creemos como hijos de Dios nosotros, como cristianos. Porque si no hay un Dios moral, o sea, no hay un Dios que nos dice lo que está bien y lo que está mal, no hay un ser moral contra quien pecar. Esta semana y estas herramientas te van a permitir a vos a compartir, y a cualquier persona, con gente muy intelectual. La semana pasada pude compartir con una abogada que no creía en Dios. Y a través de los argumentos de la apologética pude demostrarle que sí, que hay un Dios que existe, ¿sí? Por lo tanto, o sea, si no hay contra quién pecar, no se necesita salvación. Más aún, si no hay Dios, los relatos acerca de Jesús son solo mitos, ¿sí? Entonces, la existencia de Dios es un fundamento, ¿para qué? Para lo que nosotros creemos y sabemos que es la verdad. El argumento de la creencia de Dios es muy importante. Por eso, hay 4 argumentos principales que hablan sobre... Ahora les vamos a mostrar videos con dibujos, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Esta es la parte complicada. Un argumento cosmológico es el argumento que parte de la creación, porque cosmos significa creación. O sea, si hay una creación, significa que alguien lo tiene que haber creado, ¿sí? El segundo argumento es el teleológico, que es el que vamos a ver, los dos que vamos a ver hoy, el argumento a partir del diseño o el propósito, porque telos de teleológico significa que tiene un propósito, ¿sí? Y el axiológico es el argumento a partir de la ley moral, o sea, hay una ley moral y todos la tenemos. Y después el ontológico es el más difícil de todos, que cualquier pregunta, Adrián tomó la clase, así que le preguntan a él el ontológico después que se los explique. Vamos a ver el primero, el cosmológico, ¿sí? El argumento a partir de la creación. Mirá lo que dice la Biblia, espera que lo voy a sacar, ahí está, en Romanos 1, 19 y 20. Pablo dijo que todos los hombres conocen acerca de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, vamos a ver un video para explicar esto, pero significa que si hay una creación, significa que alguien lo tuvo que haber creado, ¿sí? Yo se lo voy a explicar, pero vamos a ver cómo se ve el video. Si se traba, le voy a pedir quizás a alguien que me avise de los líderes, y lo paso no del PowerPoint, del video. Vamos a ver si sale bien el video. ¿Se escucha bien? ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa?
¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas. Es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Ahí termina el video. Bueno, espero que hayan podido entender más o menos. Ahí empezó de nuevo. A ver, ahí está. Haber entendido un poquito esto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? A ver, ahí está. Que hayan podido entender. La idea básica de este argumento es que debió ser causado por algo más allá del mismo. ¿Sí? Este argumento. O sea, si yo te digo, acá tengo a Mike Wazowski, vamos a usarlo a Mike. No lo planeaba usar y no lo traje para esto, pero vamos a usarlo a Mike Wazowski. Si yo te digo que Mike Wazowski se creó solo, ¿vos me creerías? No. Alguien tuvo que haber creado, alguien que sea distinto a Mike Wazowski, porque si vos me decís, bueno, alguien lo tuvo que haber creado al muñeco este de plástico. Para los mayores se llama Mike Wazowski, los jóvenes saben. Entonces, vos decís, bueno, alguien tuvo que haberlo creado. Si yo traigo otro Mike Wazowski de plástico igual a este, y digo, bueno, él lo creó a él, vos me decís, no, ¿por qué? Porque son iguales. Solo alguien que sea distinto a ellos, alguien que tenga la capacidad de hacerlo, lo puede hacer. Lo que dice este argumento es esta idea. El universo siempre estuvo ahí. Vamos a leer el PowerPoint y después se los voy a ir explicando. Tuvo que haber sido causado, ¿sí?, por algo más allá del mismo. ¿Sí? Esta ley se basa en la ley de la causalidad, que también va de la mano con lo próximo, el próximo argumento. Esto indica que el universo necesita una causa inicial y que necesita otra causa actual para continuar existiendo. Este argumento afirma que el universo, a ver si lo puedo pasar acá, afirma que el universo es limitado porque tuvo un principio. Ahora lo vamos a explicar con ciencia, que el universo tuvo un principio. Y que tal principio fue originado por algo más allá del universo mismo. Esto puede ser formulado de la siguiente manera.
el universo tuvo un comienzo. Ahora lo vamos a explicar por qué tuvo un comienzo y sabemos científicamente que tuvo un comienzo. Lo que tiene un comienzo debe haber sido causado por otra causa. Y en tercer lugar, por lo tanto, el universo fue causado por otra causa. Y la única causa que pudo haber creado algo así es Dios. Ahora, como te digo, lo vamos a explicar un poquito más. Por eso, el universo no es una entidad necesaria. Y por lo tanto no puede explicarse a sí mismo. Yo sé, téngame paciencia, ahora quizás los más chicos lo van a entender. La esencia del argumento es probar que el universo fue causado por un agente que no es parte del mismo universo, ni fue causado por nadie. Hay quienes dicen, claro, ¿qué decían los científicos? No, el universo siempre estuvo, siempre existió. Siempre existieron los planetas, siempre existieron las galaxias. Dios no lo creó, Dios no existe porque eso siempre estuvo así. Y esto no es así. Ya los científicos lo han estudiado, el origen del universo, ¿sí? Y hay un consenso que dice que el universo comenzó de una forma súbita, de golpe, cataclísmica, y ellos lo llaman el Big Bang o la gran explosión. Nosotros lo llamamos creación, Dios creando el universo. ¿Y cómo se descubrió esto? A través de este hombre, como vimos en el video. Edwin Hubble, hay un telescopio gigante que se llama el Hubble, ¿no? Descubrió que nuestra galaxia es una entre miles de galaxias en el universo. O sea, no es que una galaxia sola. Era más grande de lo que se creía. Hacia el fin de la década estaba abocado al estudio de la luz de las galaxias distantes y percibió que la luz se veía diferente de lo esperado. Observó que la luz se desplazaba de manera uniforme hacia el extremo rojo del espectro. O sea, que las galaxias se van separando una de la otra y tiran una luz roja, emiten una luz roja. ¿Sabe qué explica esto? A través del efecto Doppler podemos entender algo. Ahora les voy a tratar de explicar lo que es el efecto Doppler. Dado que la luz se comporta como una onda, porque las luces son ondas, ¿sí? Como el sonido, esto genera el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto de Doppler? Describe cambios, y ahora se los voy a mostrar con un video, con un sonido. ¿Sí? Cambios en la frecuencia, ¿sí? De ondas de sonido-luz producido por una fuente que se mueve con respecto a un observador. A ver, esto suena complicado, pero las ondas cambian de acuerdo a dónde vos estás parado y dónde recibís, sean de sonido o sean de luz. Pero es algo que hemos experimentado antes en nuestra vida. Por ejemplo, vos lo escuchaste siempre, las ambulancias. Cuando vos sentís que un carro o una ambulancia se acerca a vos, el sonido es más agudo. Cuando la ambulancia te pasa, cambia el sonido. O también se puede ver a través con el sonido de un auto de carrera. Y acá tengo un video para mostrarles el sonido que emite un auto de carrera. A ver si lo pueden escuchar. A ver si se escucha. No anda, no tengo el video. Bueno, no importa. Cuando el auto o la ambulancia se acerca, la ambulancia emite un sonido agudo. Cuando la ambulancia te pasa, empieza a emitir un sonido mucho más grave, ¿sí? El efecto Doppler también se observa en las ondas de luz. Y es precisamente lo que permite al Hubble resolver este misterio. El extremo azul del espectro luminoso está compuesto por las ondas de menor longitud, mientras que la de rojo se componen de las de mayor longitud. Ahora les voy a mostrar una foto. De donde mirara Hubble en el universo, observaba un desplazamiento hacia el rojo de la luz. Esto significa que los objetos emisores de la luz, las estrellas, se alejaban de él y de una por otra. Por consiguiente, el universo se estaba expandiendo. Ahí se ve de una forma clara. O sea, ven que el auto, cuando se aleja de la persona, las ondas se alargan y emiten esa onda de luz roja. Cuando se acerca, emite una onda de luz azul. Cuando se acerca, esas ondas de luz azul tienen alta frecuencia. Cuando se alejan, tiene baja frecuencia. Entonces, por eso la ambulancia se escucha cuando se acerca, y cuando te pasa, fíjense, la próxima vez que escuchen una ambulancia se van a acordar de mí, van a ver. ¿Por qué? Porque las ondas de alta frecuencia son altas cuando se acerca algo. Pero él, donde miraba el universo, donde mirara, las ondas se corrían al rojo, o sea, tiraban luz roja. Miraba las estrellas y tiraban luz roja, y tiran luz roja, no tiraban, tiran. Mirás las galaxias y emanan luz roja. ¿Qué significa? Que el universo se está expandiendo. Nosotros estamos mirando cómo el universo se está expandiendo cada vez más. Es muy,
muy interesante. Si el universo está en expansión, debe haber un momento inicial donde esto comenzó a expandirse. O sea, si algo se está expandiendo, significa que en un momento hubo un punto donde comenzó a expandirse. Nosotros sabemos que es la creación. Dios creó el universo y hubo un punto en que lo creó. Los científicos no querían reconocer esto, pero llegó un momento donde lo tuvieron que reconocer, y ahí es donde ellos llegaron con la teoría del Big Bang y esta explosión. ¿Sí? La prueba principal de que el universo tuvo un comienzo es la segunda ley de la termodinámica, que afirma que el universo se está quedando sin energía utilizable. A ver, ¿qué es la segunda ley de la termodinámica? Habla mucho de la entropía. No vamos a hablar de esto, quizás alguno de los mayores después les puede explicar un poco más. Pero esta ley dice que si vos tenés un café y vos decís, uy, el café se me está enfriando, ¿qué significa? Que en algún momento estuvo caliente. Alguien le llevó un orden, ¿sí? Lo calentó en un momento. Entonces, ¿por qué? Porque se está quedando sin pilas, sin cuerda, sin energía. Si yo tuviera una pelotita al piso y la hago rebotar, cada vez va a rebotar menos, porque se queda sin energía que yo le di a esa pelotita que rebota. ¿Pero qué significa? Si vos ves una pelotita que cada vez rebota menos, significa que ¿qué? Que alguien la tiró, que alguien le dio un orden, le dio una fuerza, y ahora la pelotita está perdiendo esa fuerza, esa cuerda. Ahora el café se está enfriando, significa que estuvo caliente. El universo se está quedando sin energía utilizable. Quiere decir que si algo está agotándose, no puede ser eterno. Alguien tuvo que darle cuerda para que se esté acabando. ¿Sabés qué es esto? Es Dios que lo creó. Es Dios y su creación. Fíjate qué increíble es Dios. Que ahora los científicos tratan de explicarlo, ¿no? Pero fue el Dios. El universo fue creado por Dios. Otro aspecto importante es que el universo necesita una causa para su existencia continua. Algo nos mantiene existiendo precisamente ahora, en este momento, para que no desaparezcamos sin más ni más. Algo ha causado no solo que el mundo comience en Génesis 1.1, sino que también continúe y conserve su existir en el presente. Yo le voy a buscar, o si quieren busquen Colosenses. Se los leo. Colosenses 1.17. Fíjate lo que dice la Biblia sobre esto. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate qué actual es la Biblia. La Biblia ya lo decía, los que los científicos descubrieron hace años. O sea, Dios creó y Dios sostiene. El mundo necesita una causa originadora como una causa conservadora. Así que, el primer argumento que tenemos de que Dios existe, ¿sí? Este es el segundo, es que el argumento cosmológico, el universo está, el primer argumento, y el universo se está expandiendo. Significa que tuvo un comienzo. La ciencia lo demuestra. Hubble lo demostró con el corrimiento al rojo, se dice, se llama de las estrellas y las galaxias. La segunda ley de la termodinámica lo dice, ¿sí? Y el efecto Doppler también lo explica, cómo el universo se está expandiendo. Tuvo que tener un comienzo, si no tuvo siempre. Y si algo tuvo que existir, o existe, acá, significa que alguien lo creó. Que alguien lo creó. Y eso es lo que nos lleva al segundo argumento de comprobar de que no es que estamos y que el universo siempre estuvo y que siempre estuvo el ser humano. Alguien tuvo que haberlo creado. Es el argumento teleológico, el argumento a partir del diseño. Mira lo que dice Salmos. Como te digo, es interesante. Mientras más estudian los científicos y descubren cosas, se dan cuenta que la Biblia siempre lo dijo y siempre lo aclaró. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo cuando fui papá y empecé a ver cómo nuestros hijos, ahora no, con las eco 2D, 3D, 4D, empezás a ver tu hijo, cómo se forma. Es increíble, te cambia la vida, ver cómo la vida se va. Y cómo mi hijo, a Ezequiel, a Antonella también, a los 10 días, de haber sido concebido, escuchamos su corazón latir. Es increíble que ya hay vida en esa, es un porotito, ¿no? Nosotros le decíamos el poroto a Ezequiel. Ya había vida y saber que Dios lo formó. ¿Sí? Vamos a ver un video que explica un poquito entonces este argumento.
Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador.
Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Ahora sí, ahora lo voy a explicar un poquito. Pero este argumento razona a partir de un aspecto específico de la creación, para ir luego al creador, que lo puso ahí, argumenta a partir del diseño de un diseñador inteligente, ¿sí? Todo diseño implica un diseñador, todo diseño, o sea, todo que implica que hubo alguien que lo diseñó, y hay un gran diseño en el universo, como lo estuvimos viendo, ¿sí? Por lo tanto, debe haber un gran diseñador del universo. Ahora lo vamos a ver. Ejemplos. Los relojes implican relojeros. Los edificios, arquitectos. Las pinturas implican pintores. Los mensajes codificados presuponen un emisor inteligente. Esta es otra manera de establecer el principio de la causalidad. O sea, si yo te digo que no tengo reloj, pero si tuviera un reloj, y te digo, no, este reloj se creó solo, hubo una explosión hace millones de años, y un pedazo de metal y un pedazo de plástico chocaron, colisionaron, fueron evolucionando con el tiempo, y hoy tengo este reloj. Y es así, es verdad. Vos me dirías, no, estás mintiendo, es imposible. Bueno, si vos crees que un reloj, con todas las imperfecciones, porque en unos años puede dejar de funcionar, no se pudo haber creado solo, si un edificio no se pudo haber creado solo, ¿cómo podés creer que el universo, siendo tan increíblemente diseñado y tan específicamente diseñado, pudo haberse creado solo? Algunos dicen, bueno, fue casualidad, y ahí vimos, para que sea casualidad, es prácticamente, no es prácticamente, es imposible científicamente que por una casualidad. Otros dicen, bueno, hubo un generador de multiversos, hubo una máquina que creó distintos multiversos, de ahí los fanáticos de los Avengers, de los Vengadores, vieron que hablan de los multiversos, de ahí sacan todo eso. No, hay distintos universos, o la última de Spider-Man, hay distintos universos que se fueron creando, y se van creando los multiversos, y de golpe hay uno que sí puede ser el que nosotros tenemos, ¿sí? Que después de haber creado tantos multiversos, hay uno que sí tiene. Bueno, pero ¿quién creó, en todo caso, es el generador de multiversos? Y tampoco se ha explicado nunca científicamente que existan los multiversos. No es posible. Y como digo, y si existiera, alguien tendría que haberlo creado. Igual necesitan ellos comprender que se necesita un creador, ¿sí? Además, mientras mayor el diseño, mayor su diseñador. Mi esposa es mendocina y cada vez que vamos a Mendoza a visitar a la familia, vamos a la represa, esta no es de Mendoza, ¿no? Pero vamos ahí a una represa hermosa, y a mí no se me ocurre que esa represa la hizo un grupo de castores medios locos, ahí mendocinos que dijeron, muchachos, los castores, vamos a agarrar tronco, vamos a hacer una represa. No, si vos vas a un río y ves un montón de troncos, por ahí, bueno, acá tenemos carpinchos, lo hicieron los carpinchos, lo hicieron un grupo de castores. Pero cuando ves la represa de Mendoza, es evidente que el diseñador de esa represa tuvo mucha más inteligencia que un castor o un carpincho. La tuvo que haber hecho un ser humano. ¿Por qué? Por la inteligencia involucrada en esa estructura. O sea, cuando te pones a estudiar el universo,
y sus datos tan específicos que si una constante se mueve un poco para un lado o para el otro, la vida deja de existir, es imposible decir que eso se creó solo. O sea, fíjense la ignorancia, ni un castor creen que lo hizo, creen ni un carpincho, que se hizo solo, que se creó por simplemente suerte o azar. Es imposible que algo tan específico, porque mientras más complejo es el diseño, mayor la inteligencia requerida para producirlo. Por eso Dios existe, y solo Dios pudo haber creado el universo como es cuando te pones a estudiarlo. Yo te digo, a veces me cuelgo viendo videos de YouTube de entropía, de efecto Doppler, son el otro día 3 de la mañana y seguía viendo videos y estudiando y viendo el universo. Es increíble. Mientras mayor, ¿sí?, complejo el diseño, mayor la inteligencia requerida para producirlo. ¿No? Y acá los incrédulos dicen, no, fue el azar. Dicen que cuando se lanzan los dados puede darse cualquier combinación, y justo salió esta combinación. Sin embargo, esto no es muy convincente por varias razones, como dijimos. El argumento del diseño no es en verdad un argumento a partir del azar, sino precisamente del diseño mismo, que sabemos que tiene una causa inteligente por nuestras repetidas observaciones, ¿sí? Por nuestras repetidas, porque la observación te hace mirar a Dios, a reconocer. La ciencia se basa en la observación repetida, ¿sí? Por la observación repetida, no en el azar, por lo cual esta objeción planteada al argumento del diseño a propósito no es científica. A ver, ellos dicen, bueno, fue al azar. Bueno, eso no es ciencia, porque la ciencia no se puede comprobar. El azar no se puede comprobar. Por ejemplo, hace 3 días, hablando con esta abogada, y era una abogada y un hombre de negocios. Y estábamos hablando, y me decían, nosotros creemos, yo creo en la teoría de la evolución. Y digo, bueno, si es una teoría es por fe. Porque si es una teoría, es una idea. Si no, sería la ciencia. O mostrándome una tesis de la evolución, yo te digo, tenés razón, porque está comprobado científicamente. Para la evolución necesitas mucha más fe para creer en la evolución que para creer en Dios y en la creación. Porque todavía no se ha comprobado la evolución científicamente. No se ha encontrado ningún elemento que muestre que la evolución es real. ¿Viste? Dicen el eslabón perdido. ¿Sabés que nunca se ha encontrado en la historia de la humanidad un eslabón perdido? ¿Jamás? Yo tengo ahí todo un estudio sobre los eslabones supuestamente perdidos, el hombre de Neandertal y el Yeti de no sé dónde. No, fueron todos mentiras. Son todas mentiras. El hombre de Neandertal se encontró un diente. Con ese diente se hizo una mandíbula. Esa mandíbula se puso en un cráneo. Ese cráneo se puso en una cabeza. Todo a partir de un diente. Y decían que eso era entre el mono y el hombre. ¿Sí? Es eso que inventaron. Luego se encontró años después otro diente, igual. Pero ¿sabes dónde estaba? En el cráneo de un chancho, era el diente de un chancho. O sea, se imaginaron por el diente de un chancho que ese era el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Nunca se ha encontrado un eslabón perdido entre el mono y el hombre. Jamás, en la historia. Nunca. Se necesita más fe para creer en la evolución. No se ha encontrado ninguna especie que ha evolucionado y ha cambiado de tipo o de especie. Jamás en la historia se ha encontrado una. No existe la macroevolución. No existe. Cuando te dicen que creen en la teoría de la evolución, vos decís, pero es una teoría. Estás creyendo en ideas. No ha sido comprobado. Necesitas fe. Entonces yo le dije, entonces tenés fe en la evolución. En Darwin. En Charles Darwin, quien le impuso con su libro El origen de las especies. Terminó diciéndome, sí, yo tengo fe en eso. Digo, bueno, yo tengo fe en Dios. En el Dios creador. Y le estuve hablando de cómo la creación muestra que Dios fue el creador y Dios existe y tuvo que haber sido el creador de esa creación. Por eso, aunque hubiera un argumento aleatorio, probabilístico, las posibilidades indican que es mucho más probable que haya un diseñador. Sí, eso no lo vamos a leer porque es mucho más complicado. Bueno, y ahí viene después el argumento axiológico. Pero creo que nos quedamos sin tiempo. No sé, los líderes que me dicen, si tienen alguna pregunta, o porque ya me parece que es hora, son 5:57, no sé, alguno de los líderes que me diga. Sí, acá estamos, Dancy. Te iba a decir, te damos 10 minutos más, si querés podés explicar esta parte, y los chicos si quieren pueden preguntar después, no hay problema. Dale, pueden preguntar. ¿Cuánto tiempo tenés, Dancy? No, yo no tengo problema, yo recién a las 7 tengo mi escuela dominical en mi iglesia, así que no hay ningún problema.
Pero bueno, y el argumento axiológico es un argumento que no vamos a ver el video por el tiempo, yo se los voy a explicar nomás para que lo tengan como herramienta, especialmente cuando hablan con un abogado. Se plantea que la causa del universo, es uno de los argumentos que más uso yo, debe ser moral, además de poderosa e inteligente, ¿sí? Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. O sea, todos los hombres son conscientes de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Las leyes morales suponen un legislador de ellas. Por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de la ley, ¿sí? No se puede explicar con nada lo que sucede, dice, con nada de lo que sucede en el universo, ni se puede reducir a lo que hacen los hombres en el universo. Trasciende el orden natural y requiere una causa trascendente. Ahora te lo explico, sin el video. Hablando con esta abogada, yo le decía yo a ella, ¿en qué basás las cosas que vos considerás que están bien y que están mal? Y ella me dijo, y lo baso, bueno, ya corto esto. Ahí está. Así los puedo ver, porque si no veía el PowerPoint me veía yo solo, aburridísimo. Ella me decía, lo baso en la ley moral, en la educación que cada uno tiene. Le digo, ¿entonces un joven sin educación puede asesinar? Un joven dice, no, porque ella decía mi papá y mi mamá, lo que me enseñaron. Entonces un chico que nace en un orfanatorio puede asesinar que no tuvo papá y mamá. No, me decían, ¿cómo? Hay leyes argentinas. Tenemos leyes y una institución y una constitución que dice lo que está bien y lo que está mal. Le digo, ¿qué? Entonces, ¿está bien los del ISIS que asesinan y matan? Porque sus leyes dicen que la mujer puede ser violada, que el hombre puede matar y puede asesinar. ¿Está bien entonces eso? No, eso está mal. Pero si su ley lo dice, eso no tiene quizás un castigo como el que... No te estoy preguntando si el castigo, la ley, te estoy preguntando a vos, ¿está bien o está mal que vos vayas a un país de Medio Oriente y te violen? Si en ese país legalmente se puede hacer eso. Me dice, no está bien. Le digo, ¿ves? Todos tenemos un conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, seas de donde seas. Todos tenemos una ley moral. ¿No es así? Y me dice, sí, puede ser. Y le pregunté, ¿puede haber ley sin legislador? ¿Puede haber una ley sin legislador? Y me dijo, no. Si no hay legislador o alguien que legisla, no existe una ley. Digo, ¿ves? Hay una ley moral universal. Esto significa que hay un legislador universal, una persona que estableció lo que está bien y lo que está mal. Y ese es Dios. Y ahí el hombre de negocios que estaba escuchando me dijo, eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Dije, exactamente. Jesús vino a traer ese mensaje de amor para demostrarnos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque no importa de dónde seas, todos tenemos un conocimiento, ¿sí?, de lo que está bien y lo que está mal. Hay una ley moral universal para todos. ¿Y por qué hay una ley? Tiene que haber un legislador que esté por sobre la ley que la haya traído. Entonces, a lo que los animo es a estudiar, a practicar y a tener este tipo de conversaciones con las personas. Porque el único objetivo de no es demostrarle a las personas que están equivocadas y no darles la solución. Hoy en Internet, en YouTube, hay un montón de hombres que hablan con las feministas, ¿no? Seguramente escucharon a Danán y a un montón más. Bueno, ellos podrían ser grandes apologetas. El problema de ellos es que ellos muestran lo que están haciendo mal, ¿sí?, pero no dan la solución para que dejen de hacerlo. Nosotros tenemos la solución. El objetivo es que vos tengas estas respuestas, no para responder una respuesta intelectual, sino para solucionar un problema del corazón. Porque eso que tienen en la cabeza es la falta de Jesús. Es la falta de Jesús. Y nosotros, y nuestro lugar, es aprender a contestarlas de una forma para enseñarle a esas personas que el producto de esas dudas, esos temores y esos matetes que tienen en la cabeza es que no tienen a Jesús. Y cuando tenés a Jesús vas a tener todas las respuestas. Gente, he estudiado estos últimos 3 años más o menos la apologética como nunca en mi vida. Y es increíble, toda la ciencia apunta a Jesús. Toda la ciencia. Por eso los animo a estudiar de ahora en más un poquito más de esta materia. Si tienen preguntas, lo tienen Adrián. Mátenlo a Adrián con preguntas. Si a Adrián no se le complica, ahí Adrián me llama. Pero
Es hermoso. Ahí en el curso, ¿sabes qué hacíamos la materia? Yo le tiraba una pregunta y hablaban 1 hora y media los alumnos. Terminaba la clase y yo no había dado nada. Le digo, bueno, vámonos, vamos a hablar. Porque es tan hermoso, es tan interesante estudiar. Después en otra clase, cómo tenés la Biblia, cómo la Biblia que tenés en tu mano es la palabra de Dios. Cómo saber que Jesús existió. Te animo a estudiar cómo saber que Jesús existió. ¿Sabés cómo sabemos que Jesús existió? No solo porque lo dice la santa palabra de Dios, que es la verdad, y hay forma de comprobar que es la verdad, sino porque los perseguidores, los hombres que quisieron matar a Jesús, escribieron que Jesús existió. Y escribieron que Jesús murió, y escribieron que Jesús resucitó. Y ahí hay un montón de documentos históricos de los tiempos de Jesús que hablan de Jesús. Y vos tenés que conocer eso también. Porque vos les podés demostrar a una persona que Jesús existió citando a los enemigos de Jesús. Es increíble. Por eso, solo les dejo con un pensamiento. Chicos, Dios es real. No es una fábula o cuento de hadas que nos hacen creer algunos que sí, o por un lado la ciencia y por el otro lado Dios. No, 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 la ciencia apunta a Dios. Esto no es fábula, esto no es mentira. Dios existe, Dios creó el universo y Dios trajo a Jesús para traer la solución al problema del hombre, que era el pecado y que es el mal. Y el mal es otro tema de apologética. ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay mal en el mundo? Y les contesto esto. Bueno, algunos me preguntan, y es la pregunta hay 4, ¿sí?, puntos apologéticos que todas las preguntas son en cuanto a uno de esos 4 puntos. Uno es el principio, de dónde venimos. El segundo es cuál es el propósito del hombre, para qué existimos. El tercero es la moral. Y el cuarto es a dónde vamos. Pero dentro del propósito también está por qué hay mal en el mundo, ¿no? ¿Por qué está el mal? Y el mal se explica así. El mal es ausencia de bien. Cuando lo que está bien se corrompe, eso es malo. El mal no es una persona, ¿sí? El malo no es como Star Wars, una fuerza que te atrae. El mal es cuando lo que está bien es como si yo les traigo una manzana y se me empieza a podrir la manzana. Eso está mal. Pero para que haya mal tiene que haber bien que está desordenado, que no está bien, ¿sí? Entonces, para haber mal tiene que haber bien. Entonces algunas dicen, no existe Dios, porque hay mal no existe Dios. Es una falacia absoluta. Es una pregunta mal formulada, porque existe mal no existe Dios. Porque para que haya mal tiene que haber bien. Y para que haya bien, y mal y bien, tiene que haber que un legislador que lo está permitiendo. Y algunos dicen, bueno, Dios, ¿por qué entonces lo permite? Está bien, Dios existe, pero ¿por qué permite el mal? El mal es parte de tu libertad como ser humano. Porque si vos no podrías elegir hacer mal, vos serías un robot. Serías una persona sin poder decidir, sin poder elegir. Serías igual que este Mau Wazowski de plástico o el potus en la planta que tiene mi mamá en su living, que no puede elegir entre el bien y el mal. El mal es un producto de la capacidad del hombre y la mujer de elegir. ¿Sí? Y otra capacidad de la elección es el amor. Si no tuviéramos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, no tendríamos la capacidad de amar. Porque el amar a una persona es una elección. Entonces, gracias a Dios que hay bien, pero también hay mal que nos permite elegir. Nos permite elegir. Y Dios, algunos dicen, bueno, Dios tiene que destruir el mal. El mal no se puede destruir sin destruir la libertad. Pero ¿sabés qué hizo Dios? Derrotó. No lo destruye, porque nos permite elegir. Lo derrota. ¿Y cómo lo derrotó? Con la muerte de Jesús en la cruz. Con la muerte. Y va a haber un día donde no va a haber más mal por la obra de Jesús en la cruz, donde vamos a estar en su presencia. Y dice la Biblia que no va a haber más llanto, ni lágrimas, ni dolor. No porque no tengamos la capacidad de llorar, ni tener lágrimas, ni dolor, sino porque ya no va a existir eso que nos lastima, que nos hace llorar, que nos hace doler. Porque en la presencia de Jesús no hay mal, porque Él lo derrotó completamente y el mal no va a tener poder sobre nosotros. Entonces, cuando una persona te dice, ¿por qué hay mal? Digo, mira, el mal no se puede sacar, porque si te saco el mal, te tengo que sacar el bien y la capacidad de elegir. Porque no puede sacarse el mal sin sacar el bien. Sino como sabes que uno es mal y que cuál está bien. Pero quiero contarte algo. Hay una forma de derrotarlo. Hay una forma de que el mal nunca más te afecte. Y es a través de Jesús.
Y ahí vos podés contarle del amor de Jesús y cómo va a haber un día donde la enfermedad ya no va a tener efecto sobre nuestros cuerpos, donde ya no va a haber guerra y nada, porque Jesús me está gobernando. Entonces, fíjate cómo a una persona con un matete, con dolor en el corazón, vos podés guiarlo a la persona de Jesús. Todo guía a Jesús. Así que los animo a estudiar la Biblia, a estudiar cómo tenemos el canon de nuestra Biblia, cómo llegó a nuestras manos. Mientras más lo estudiás y estudies la apologética, más vas a tener fundamentos inclusive de tu fe. Y ustedes como iglesia tienen que tener esas herramientas. Así que los animo, a los mayores también. Lamento haber empezado a estudiar esto a los 30 años. Hoy tengo 41 y recién a los 30 me metí en la apologética. Por eso me hubiera encantado que alguien, doy gracias a Dios por los líderes de estas iglesias, sé que a distintos lugares propusieron esto, porque que los jóvenes empiecen a estudiar la apologética es lo mejor que les puede pasar. Así que gracias por este tiempo y los animo a estudiar la palabra de Dios, que es hermosa, es hermosa. Así que no sé si alguien tiene preguntas. Sí, queríamos a ver si hay alguna pregunta de los chicos. Acá me van a saber decir si alguien está preguntando algo. ¿Sí? Ahí hay alguien levantando la mano, a ver. Guarda lo que me pregunta. Si no tengo la respuesta, después se las mando, pero bueno, dale. Dale, Nelson. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bueno. Una pregunta. Cuando alguien me pregunta, me preguntaron en estos días, estábamos en clase de Zoom, me preguntaron qué le pasa a las personas que son buenas, que hicieron cosas buenas en su vida, pero nunca conocieron a Dios porque estaban apartados, porque nunca habían oído de Él, no le habían dicho nada de Él. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, esta es una pregunta que también el pastor seguramente o alguno de los líderes puede ayudarlos a responderla. El versículo mismo antes lo dijimos. ¿Qué pasa inclusive con todos los indígenas, ¿no? Que están en la selva y que nunca escuchan de Dios, ¿sí? Y que nunca quizás tuvieron una copia de la Biblia en sus manos. En primer lugar, el Señor es soberano y hay cosas que no sabemos, pero sí sabemos, porque la Biblia lo dice, y como digo, se lo puede decir el pastor también, que la creación anuncia el nombre de Dios, la misma creación. Y fíjate, yo recién te mostré que Dios existe, que Dios hizo la creación, te demostré que la creación la sostiene, y no te abrí la Biblia, te leí 3 versículos. Entonces vos decís, bueno, pero nunca tuvieron un acceso a la Biblia o alguien que les predique. Bueno, pero sí tienen acceso a todo lo que yo te di recién y a un montón de situaciones. La Biblia nos promete que todos van a tener la oportunidad de rechazar o de aceptar al Señor en su corazón. Entonces, ahí sí yo creo en la soberanía. No me gustaría que quizás alguno de los líderes también pueda meter, si no me dejen a mí contestando solo si lo prefieren. Pero yo creo que Dios se mueve para cada persona y a cada persona le da esa oportunidad de hacerlo. Si creo que después de la muerte va a haber una oportunidad, no. Creo que la oportunidad es durante la vida que cada una de las personas tienen de conocer a Dios. Y tampoco podemos juzgar a las personas y decir que una persona, porque nunca fue a una iglesia o nunca pasó algo, no conoció al Señor. No los quiero confundir. Pero yo creo que va a haber gente en el cielo que nos va a sorprender que esté en el cielo. Decir, mira vos, él puso su fe en Cristo en algún momento de su vida. Y va a haber gente que pensábamos que iba a estar en el cielo y que no va a estar en el cielo, porque estuvo actuando toda su vida y nunca aceptó a Cristo en su corazón. Por eso es importante que cada uno de ustedes tenga ese día en su vida donde haya decidido poner su fe en Cristo. No te engañes y no pienses que porque vas a la iglesia vos sí vas al cielo y el que no fue nunca a la iglesia no va a ir, porque lo que te salva no es la iglesia, sino tu fe en Jesús, tu fe puesta en Jesús. Hubo gente que oró y hay biografías. Antes de ayer hablaba con mi papá de esto, de un hombre que dijo que él asesinaba a personas en el holocausto, y una viejita, antes de matarla, le dijo, yo espero que Dios te perdone. Y dice su biografía que escapándose de la guerra, llegaba en un barco y ya no daba más. Se tiró del barco y empezó a nadar a la costa y solo le oró a ese Dios. ¿Y sabés qué él hizo? Si sos el Dios de esa viejita, sálvame. Sálvame, pongo mi fe en vos, en el Dios de la viejita. Y fue uno de los misioneros, un misionero impresionante después que estuvo predicando el evangelio por todos lados. Y él dijo, lo único que tuve que saber es que había un Dios
que me podía salvar. Porque esa viejita, antes que yo la mate, me dijo eso. Entonces, yo no sé cómo es esta persona, ni sé su trasfondo de la persona, ni qué exposición tuvo al Evangelio esta persona. Pero sé que Dios le dio esa oportunidad y nos da a cada uno de nosotros. Pero es una pregunta muy buena. Nelson, Nelson Perdomo, ¿de dónde sos, Nelson? Soy de Venezuela. Ah, mirá, bienvenido de Venezuela, mirá vos, qué lindo. Qué lindo. Bueno, Muchísimas ¿a gracias. qué iglesia estás yendo? ¿Quién es tu pastor? Estaba yendo a la iglesia Jesús para las Naciones, pero ¿cómo se llama? Nos salimos porque en esa iglesia toca mucho lo que se llama el diezmo, porque, o sea, tipo, en cada prédica, cada terminar, ¿cómo se llama? Cada reunión, siempre hablan del diezmo, están a full con el diezmo o sea, sí, en la palabra de Dios dice que el diezmo no es, o sea, no es obligatorio, se tiene que dar de corazón, pero ellos lo daban como que si no lo das, Dios no te va a aceptar. Lo decían así y eran como que medio raro y entonces nos salimos de esa iglesia por ese motivo. No nos gustaba Nelson, ¿sí? Nelson, ¿quién te invitó? Me invitó, a ver si no me equivoco, ahí le digo, un segundo que no. Así tomamos tu contacto, ¿sí? Y de ahí seguramente después vamos a poder charlar de esto, ¿sí? Bueno, Néstor, no me acuerdo el nombre quien me invitó, pero ¿cómo se llama? Pero estoy ahí en me el está, grupo de a WhatsApp. ver, Néstor, sí, Esteban. disculpa, fue contactado por Ricardo Daglio y se contactó con Pablo y estuvieron participando de nuestra reunión acá en la iglesia de Monterande. Así que ahí Qué hicimos bueno. el contacto, están acá. Así sí, en que ahí, Monterande. Esteban, te encargo a vos, ¿sí? Que puedas estar en contacto con él, dale, Sí, a mí y al grupo de acá de líderes. de la iglesia. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta para Dancy? Yo tengo Bueno. una pregunta, Sí, ahí viene. pero no es tanto por el tema de los argumentos, que estuvo muy bueno, sino que yo tengo el caso de una amiga que sus padres son católicos, pero ella no sé qué piensa, porque cada vez que traté de hablar con ella pone mala cara y se va o no responde. Entonces tampoco sé cómo llegar a ella, porque si aunque sea me dijera no creo en nada o soy musulmana o cualquier cosa, pero que me diga algo, no me dice absolutamente nada, entonces no sé cómo llegar a gente Sí, así. a ver, una es el respeto, lo que yo siempre digo, es el respeto a lo que creen. Por ejemplo, y por eso un conocimiento tuyo. El otro día en esa conversación me decían, yo creo en la evolución. Yo le decía, yo también creo en la evolución. Yo creo en la microevolución, no en la macroevolución, porque científicamente hay una microevolución, o sea, el hombre y los animales cambian de acuerdo a la temperatura y al medio ambiente en el que están, ¿sí? Se ha comprobado y hay muestras de un pájaro que ha cambiado su pico o peces que han cambiado sus escamas de acuerdo a las temperaturas y el medio ambiente. O sea, hay un pequeño cambio. Entonces yo le digo, sí, yo creo en la microevolución también. No creo en la macro porque nunca se ha comprobado un cambio de especies a otra. Nunca en la historia ni se ha encontrado ni un solo fósil. Sabemos que los dinosaurios existen por los fósiles. A lo que voy es que yo afirmaba y me decía, porque yo soy católica apostólica romana. Le digo, yo también soy católico apostólico. Yo soy católico porque católico significa que hay una sola iglesia, la iglesia de Jesús. Soy apostólico porque creo en los apóstoles y los apóstoles le dieron la autoridad al Nuevo Testamento para que tengamos la palabra de Dios. No soy romano. Digo, porque la Biblia, yo no creo que en Roma está mi autoridad. Mi autoridad está en el cielo de Jesús y su santa palabra. Porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. La Biblia dice que tanto el Papa Francisco como mi pastor o mi anciano, el líder de mi iglesia, es igual que pecador que vos y que yo. Le digo. Entonces yo no creo en la iglesia católica apostólica romana. Pero nosotros le podemos decir somos católicos apostólicos. Y me pasó varias veces con católicos decirle, ¿me prestás tu Biblia? Y compartir el Evangelio con su Biblia. Ellos tienen los libros apócrifos, ¿sí? En su Biblia. Tienen más libros que nosotros, pero los nuestros están todos adentro de su Biblia. Entonces, tendrías que, y sería bueno interiorizarte un poquito en los libros apócrifos. Los del Antiguo Testamento se escribieron todos en los 400 años de silencio, ¿sí? Y muchos tienen muchas fantasías, un montón de cosas extrañas, yo ahí los tengo, ¿sí? Y los del Nuevo Testamento se escribieron después.
Pero la Biblia que tenemos nosotros, el canon, ¿sí? Se llama canon porque canon significa regla, y era la medida con la que se midieron los libros y se reconocieron qué libros eran la palabra de Dios. Entonces, yo te animo a empezar a conversar con ella, que te explique, que te enseñe ella también de su fe, para que vos después tengas herramienta para hacerle la gran Messi, hacerle un quiebre de cintura y mostrarle cuál es la verdad a ella, pero es importante escuchar, compartir, conocer. Una vez un amigo me dijo que se fue ahí a los testigos de Jehová y se comió 5 horas con un testigo de Jehová explicándole todo, para después poder compartirle el Evangelio, ¿sí? Pero para eso hay que estar bien informado y a ver, a lo que yo siempre le digo a los chicos ahora, no tengan presentaciones del Evangelio, tengan conversaciones del Evangelio. Presentar el Evangelio no es poner solo el evangelismo ilustrado, o el cubito, o traérselo a la iglesia para que el líder le predique. Eso no está mal, está muy bien, hay que hacerlo. Pero el evangelismo bíblico es el evangelismo relacional. El poder empezar a ganarlo y poder tener esas conversaciones. Yo, esta persona, esta abogada y el hombre de negocios no aceptaron a Cristo todavía. Estoy en eso. Pero quedaron tan impresionados como yo le pude a una abogada demostrarle que hay un legislador, que me pidieron la semana que viene volvernos a juntar a hablar. Son amigos de mi hermana. Pero dijeron, che, invita a tu hermano, que tu hermano tuvo bárbaro hablar con él. Entonces esa es la idea. Empezar a abrir puertas y empezar a presentar el Evangelio. Qué bueno, Vicky. ¿Qué nombre tiene tu compañera, Vicky? María. María, bueno, vamos también a comprometer a cada chico que está acá a orar por María y para que Vicky pueda, en alguna manera, poder ir interiorizándose en cuanto a la palabra de Dios y en su momento también comenzar a ayudarle a María que se encuentre con Cristo, ¿no? Derribando quizás algunas cosas que ella cree. Pero estaremos orando por ella, ¿sí? Solo Sí. digo algo y termino. A ver, que esto siempre en la clase apologética se dice, la obra de conversión y que una persona no conozca al Señor no es una obra humana, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que va a llevar a tu amiga a abrir los ojos, de golpe. Nunca se enojen porque una persona que no conoce a Cristo los lastima o dice algo en contra de lo que ustedes creen, que saben que es ustedes la verdad. Por ejemplo, si vas en la calle y un cieguito con un bastón te choca y te golpea y te lastima, ¿te enojas con el ciego? No, ¿por qué? Porque está ciego. Cuando una persona te lastima o dice algo que lastima tu fe, no te enojes con ella, tenés la misma empatía y la misma deseo, ¿sí?, de que esa persona que está ciega, vos tenés lo que le puede dar la luz. Dice que el diablo, su entendimiento lo cegó para que no vean la luz. Vos tenés la luz. Por eso que no te duela cuando dice algo que te molesta. Y hay 3 pasos para que una persona conozca a Cristo. Yo siempre digo esto. El primero, como dijo el pastor, la oración. Orá por ella. Ponete en tu alarma, en tu celular, una alarma que vibre y orá por ella, todos los días. Orá por ella, orá por ella. En segundo lugar, mostrarle el amor. Mostrarle el amor de Cristo, porque es más eficiente ir a hablar a una persona de Jesús cuando le demostraste el amor de Jesús. A través de cómo estás, qué estás haciendo, qué necesitas. Es mucho más difícil ir a una persona de golpe y decir, si te morís, ¿a dónde te vas? ¿Viste? Como decimos a veces los viejos, somos así. Si te morís, ¿a dónde te vas? Si a la persona le estuviste demostrando amor, respeto, cariño y interés, ¿cómo estás en la cuarentena? ¿Te falta algo? ¿Necesitan algo? Y que vean que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es eso para ellos. Vas a ver que el tercer paso es ahí, decir lo que Cristo hizo en tu vida. Entonces, primer paso, la oración. Segundo lugar, mostrar el amor de Jesús a través de la iglesia local. Y tercer paso, es sí, ahí demostrarlo. Entonces, siempre yo cuando enseño evangelismo, enseño esos 3 pasos importantes. Entonces, como dijo también ahí el pastor, la oración. El Espíritu Santo es el que convence. Muy bien, Dancy. ¿Podés comentarle a los chicos algo acerca del Instituto Online? Así ellos también tienen la posibilidad, quizás a medida que van pasando sus estudios, de poder en algún momento prepararse para estudiar la palabra de Dios. Hoy a la noche también va a haber alguien más que va a estar presentando otro instituto, así que te doy un cachito, un ratito. Bueno, como decía el pastor, a estudiar la Biblia. Gente, no hay nada más lindo. A ver, vos me ves ahora hablando así. Yo era un delincuente cuando tenía la edad de ustedes. Yo no era así. Fue el Señor el que me cambió, el Señor que me renovó, y eso es a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios es
Hay uno que a mí me gusta, Reasonable Faith, sí, de William Lane Craig, no sé, Nelson. Hombres, paréntesis antes, vean videos de YouTube de apologética. El primero, Rabí Zacarías, es para mí el número 1, y el segundo, William Lane Craig. Son hombres de Dios que están subidos en YouTube, subtitulado y traducido. Ahí Nelson me tiró uno, Fe Razonables, de William Lane Craig. A ver, estudien la palabra de Dios, chicos. No hay nada más lindo que estudiar eso. No es aburrida la Biblia. Una vez un líder me dijo, se me aburren los jóvenes. Le dije, es que el problema no es la Biblia, sos vos, negro, que no la estás sabiendo enseñar. La Biblia es divertida, es hermosa, es increíble. Mientras más la estudias, más la querés estudiar. Por eso, si alguno está pensando estudiar la Biblia, hay un montón de opciones, ¿sí? Yo estoy acá en este instituto, pero hay un montón de opciones. Acá el instituto tiene un plan de 1 año. Siempre a todos les digo, después de la secundaria, estudié 1 año la Biblia. Por lo menos 1 año la Biblia, para ir a la universidad. A ver, anda a la universidad, ¿sí? Porque Dios usa hombres con buen corazón, pero mucho más hombres y mujeres preparados también, ¿sí? En las distintas materias. Entonces, antes de la universidad, antes de tus estudios universitarios, prepárate en la Biblia, ¿sí? 1 año, 3 años, o también hay un curso de 4 años, pero nunca dejes de estudiar la Biblia. Yo estudié después una maestría 4 años más, ahora estoy estudiando un curso más de 1 año de apologética, y ahora el año que viene, si Dios quiere, empiezo mi segunda maestría. ¿Y por qué lo hago? No porque yo sea bueno o inteligente, sino porque soy un burrazo, lo digo de en serio, me cuesta leer, me cuesta sentarme, así como hablo soy hiperactivo, no me quedo quieto, ¿sí? Pero por eso es que sé que la necesito. Entonces, para mí la Biblia es una necesidad. Así que el instituto acá tiene, como les digo, el curso de 1 año, ahora tiene la modalidad online, para aquellos que trabajan y no tienen esa posibilidad, que puedan estudiar de su casa, así que es una linda oportunidad. Vengan a conocer cuando termine la cuarentena, van a tener profesores increíbles que fueron mis profesores, y van a tener a mí, lo siento, es lo que hay, pero bueno, divertirnos vamos a divertir seguro si se vienen para estos lados. Pero como digo, hay otros institutos, el Müller tiene muy lindas materias que también pueden estar conociendo y estudiando según sus tiempos, pero no dejes de estudiar la Biblia, no porque estás trabajando o estudiando, dejes de estudiar la Biblia, ¿sí? Así que los animo a separar 1 año. A mí me hizo muy bien separar ese tiempo y dedicarme a estudiar la palabra de Dios. Yo era muy problemático y ahora el Señor me está usando solo por su palabra, ¿no? Y lo que hizo en mi vida. Amén, Dancy. Y los que hemos conocido a Dios, dice la palabra de Dios que debemos glorificarle a Dios y debemos darle gracias, ¿sí? Debemos hacer eso, chicos. Así que no vamos a ocupar más tiempo porque ya viene la próxima reunión, nos está quedando casi unos 45 minutos, así que prepárense, vamos a orar ahora para cerrar este tiempo y después de allí nos preparamos para la próxima reunión y última, ¿sí? Y váyanse llenos de entusiasmo para poder estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y lo tenemos que hacer siempre, ¿sí? Debemos seguir estudiando, aunque hagas 1 año de instituto y sigas la universidad, seguir estudiando la palabra de Dios allí en tu iglesia, ¿sí? Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Dancy, por compartir con nosotros y nos estamos viendo. Terminamos este tiempo orando. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el conocimiento que nos das. Gracias porque realmente podemos glorificarte como el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado. Queremos pedirte, Señor, que nos sigas dando sabiduría, entendimiento, para que en el mundo podamos ser luz y podamos mostrar el camino a aquellos que están perdidos. Te pedimos, Señor, por este tiempo, por María, Señor, que tú puedas obrar para que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, Señor, y también Vicky pueda en su momento mostrar y manifestar el amor que tú tienes para con ella y la oportunidad de hablarle de este gran amor que tú tienes hacia nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, chicos. Chao, chao, gracias. Chao. Chao, muchas gracias, Dan. Saludos, chicos. Chao, gracias, Dan. Chao. Nos vemos. Chao, cualquier pregunta, Adrián, se la hacen. Chao, chao. Chao, chao, hasta No hay luego. problema, no hay problema. Chao, Gracias. muchísimas Nos gracias. vemos. Chao, Nos nos vemos igualmente.